con sus decisiones, la decisión de ellos, pero eso no, el libro se centra en la segunda venida. El libro se centra en la segunda, es el tema, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay que entender una cosa, que se trata también de la situación con Israel. Eso está claro. Porque Israel va a pasar por la gran tribulación. Eso lo sabemos. Ahora, Cristo vendrá y se enfrentará al anticristo. El capítulo 19 lo dice. De Apocalipsis, versículo 11 hasta el 21, allí lo dice. Y en el capítulo 20, versículo 1 hasta el 4, allí Satanás será atado por 1000 años. Lo dice la Biblia. Y en el capítulo 20, versículo 8, 9, hasta el 8, 9, Satanás es suelto. Y después en el versículo 10 del capítulo 20, ese es lanzado al lago de fuego. ¿Me entiendes? Porque hay una última rebelión después de 2000 años. Y entonces en el capítulo 20, versículo 11 hasta el 15, allí vemos el juicio del gran trono blanco. Y en el capítulo 21, versículo 1 en adelante, allí vemos el cielo nuevo y tierra nueva y la nueva Jerusalén descendiendo. Pero si sueltan a Satanás, perdón, entonces habrá gente que se va a rebelar en contra del gobierno de Cristo, ¿no? Porque ¿para qué lo van a soltar? Mire, le voy a decir algo. Van a haber gente que van a nacer y cuando ya tengan la capacidad de decidir, van a tener que recibir a Cristo sí o no. El pecado, el Señor no va a permitir pecado. El Señor va a regir con vara de hierro. El Señor no va a permitir todas esas abominaciones, nada de eso. Entonces van a haber gente que van a estar sujetos por la autoridad de Cristo, no por amor. Entonces, ¿qué pasa? Ellos van a estar sujetos y van a buscar la manera de rebelarse. Entonces aquí viene algo muy importante para que el hombre vea su maldad. Porque viendo la prosperidad y la bendición que van a ver cuando Cristo esté en la tierra y la paz, no la van a querer. Entonces por eso el Señor desata al maldito a Satanás. Para que ya tomen su decisión definitivamente. Y por eso el Señor lo va a castigar con un juicio fuerte. Porque dice que fuego cayó del cielo y consumió a los rebeldes. Y el diablo que lo engañaba fue lanzado al lago de fuego. Y después de los 1000 años, entonces, ¿qué va a haber la guerra? Después de los 1000 años, cuando termine, viene la rebelión, la última rebelión. Después que el Señor aplaque esa rebelión total, que la acabe, entonces el Señor hace que resuciten todos los muertos sin Él. Y los que vivieron, que confiaron en el Señor, entran en la eternidad, reciben un cuerpo glorificado, lógico. Entonces, ¿qué pasa? Que desaparece el cielo y la tierra y se establece el juicio del gran trono blanco. Y allí el Señor le va a dar sentencia a todo aquel, le va a aplicar su sentencia definitiva a todo aquel que no reciba a Cristo como Señor y Salvador y será lanzado al lago de fuego junto con el diablo y sus ángeles por toda la eternidad. Por eso Juan en el capítulo 21, versículo 1 en adelante, ve cielo nuevo y tierra nueva. Y de allí en adelante viene la nueva Jerusalén, descender del cielo. Entonces, sí cabe la nueva Jerusalén en el territorio del cielo nuevo y tierra nueva. Porque ahora no cabe, porque es muy grande. Es grandísima. No cabe en Israel. Medio Oriente. En Israel no cabe. Si la nueva Jerusalén va a descender ahora en Israel, no cabe tan grande que es. No cabe. Por eso Dios va a crear cielo nuevo y tierra nueva. Entonces va a caber. ¿Está entendiendo? No se transformó. Sí, pero hay que dar un estudio más profundo que hay una cosita. Pero Sí. así no lo ven, solamente lo ven como esperanza, ¿Sabe por qué? adoración ¿Sabe y liberación. ¿Sabe qué significa eso? ¿Sabe cuando enseña eso? Aquí, póngame atención. Póngame atención. Cuando se enseña eso es porque la persona no estudia escatología a profundidad. De una vez tú te das cuenta de eso. Porque como no pueden negar el libro, ellos tienen que darlo. Sí, pero con 3 propósitos, decir que Dios nos ama, que es adoración, es esperanza y liberación. Bueno, es el punto de vista de ellos, pero Sí. claro, hay palabras que hay que reconocer, que la esperanza, la liberación. Adoración también, ¿no? Porque el libro de Apocalipsis habla de adoración por todos lados. Pero en realidad el propósito del libro es la venida de Jesús. Porque dice que va a liberar. Es la revelación y la venida de Cristo a este mundo. Entonces, y los juicios, tenemos que eso ya habla de las 70 semanas de Daniel, eso lo vamos a hablar después. Pero en el contexto, volvamos al contexto, amén. Amén. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Amén. Sí. Hermanos y hermanas. Entonces, ningún versículo o frase puede significar en forma aislada
lo que no significa dentro de su contexto más amplio. Una cosa que tenemos que tener cuidado es cómo aplicamos la hermenéutica. Porque, hermano, vuelvo y repito, nos podemos equivocar, ¿eh? Somos hombres. Entonces. ¿Me doy a entender? Por eso es que uno tiene que ser crítico con esto. Sigamos. Seguimos leyendo. Sí, la misma. La misma palabra, contexto, refleja la importancia de esta ley. Esta palabra está formada de dos vocablos latinos, con que significa junto y texto, que significa tejer. En otra palabra, tejer juntos, ¿verdad? Oiga bien, se van tejiendo juntos en una sola línea, en un solo alineamiento, en una sola dirección. Asimismo, es el pensamiento central. Cuando tú tienes un pensamiento central, todo se va tejiendo a través de ese pensamiento y todo va en conexión y alineamiento y unidad y armonía con ese pensamiento central. Por ejemplo, no nos salgamos de aquí. La revelación de Jesucristo, todo tiene que ir alineado a ese pensamiento. ¿Cuál es el bosquejo de Apocalipsis? Las cosas que ha visto, las que van a ser después, las que son Y la que será. y las que serán después de esta. Es el bosquejo. Las cosas que ha visto. ¿Qué vio Juan? La visión, la revelación de Jesucristo. ¿Qué son? Desde el tiempo que la iglesia esté en la tierra. Y después que la iglesia esté en la tierra, ¿qué viene? El juicio, la gran tribulación. ¿Usted está entendiendo ahora? Porque cuando nosotros leemos el libro, en el capítulo 1, versículo 19, ahí te encuentras el bosquejo. Escribe las cosas que ha visto. Oye, el Señor le está diciendo, escribe la revelación que está viendo. ¿O no? 1:19. Escríbela. 1:19. Entonces, conforme a ese contexto, es que tenemos que estudiar el Apocalipsis. Después dice, y las que son, y las que han de ser después de esta. Ahora, escribe las cosas que ha visto. ¿Qué vio Juan? ¿O qué recibió Juan? La revelación. Ok, la revelación y la visión, todo lo que es la visión, ¿verdad? Todo lo que Juan vio en la visión, el Señor se lo está dando a través de su revelación, como ya hablé en el mensaje. Que revelación es donde Dios toma la acción de revelarnos cosas, enseñarnos cosas para nuestro entendimiento, que de otra manera no lo vamos a entender. Y otra cosa es la manifestación visible de nuestro Señor Jesucristo y los beneficios que vienen cuando Él se manifiesta visiblemente. La parusia. Ahora, las cosas que ha visto. Después dice, las cosas que son. ¿Cuáles son? Las que son. Tenemos que ir al periodo de Juan, de la iglesia. Cristo muere, resucita, nace la iglesia. Y desde el Pentecostés el Señor la reviste de su poder. Entonces, en el capítulo 1 hasta el capítulo 4, vemos que la iglesia se menciona como algunas 18, 19 veces. En el capítulo 4, versículo 1 y 2, Juan es tomado y llevado al cielo. En el capítulo 5, versículo 9, allí Juan ve a la iglesia en el cielo. En el capítulo 6 hasta el capítulo 18, Juan no menciona a la iglesia. Sin embargo, Juan está viendo la visión. Juan está recibiendo la revelación de Jesucristo, que le está dando la visión de los acontecimientos. Y en el capítulo 19, Cristo viene y la iglesia con él y los ángeles. Entonces, ¿qué pasa? Que las cosas que son, está hablando del periodo de la iglesia sobre esta tierra. Ahora, las que van a ser después de este, cuando la iglesia se vaya, cuando la iglesia esté fuera de este mundo, entonces viene lo que se llama el periodo de la gran tribulación, que se tiene que cumplir la semana 70 de Daniel. Porque falta una semana de 7 años. Los 490 años tienen que cumplirse. Se han cumplido 483 años. Faltan 7 años. Entonces, cuando la iglesia sea arrebatada, porque mire el plan de Dios. Hermanos, seamos inteligentes. Se cumplen 483 años. Cuando la cuenta es 490 años.
Ok. Ahora viene el punto. ¿Por qué esa semana no se ha cumplido en todos esos años que han pasado? ¿Por qué? Porque había un periodo del tiempo de la dispensación de la gracia donde el Señor iba a meter a su iglesia, ¡pam!, sobre la tierra. Cuando el Señor pone su iglesia sobre la tierra para llevar a cabo la gran comisión y manifestar su gloria a través de su iglesia, ahora llegará un momento donde ese tiempo de dispensación de la gracia se va a acabar cuando la iglesia sea tomada en los aires, en el arrebatamiento. Entonces, cuando la iglesia es tomada y arrebatada, entonces comienza el periodo de la última semana de los 490 años, que son 7 años de gran tribulación. ¿Cuándo comienza esa semana? Esa semana comienza con el pacto que el Señor, que el anticristo va a hacer con Israel. Un pacto de 7 años. Daniel 9, 26 y 27. Paz y seguridad. ¿Están entendiendo? Entonces, ahí tiene el bosquejo de todo Apocalipsis, en esas 3 frases. Se ve fácil así, pero muchos no lo entienden. Vuelvo y repito. En el amor. Es la película de Juan. Vuelvo y repito. Aquí vuelvo y repito. No todas las personas tienen la misma luz. No todas las personas tienen la misma luz o iluminación. Yo soy realista en esto, hermanos. Porque Dios conoce la intención de los corazones. Dios conoce la intención del corazón. Y Dios sabe quién va a usar bien ese conocimiento y quién no. Porque hay gente que tiene cierto conocimiento y quieren usarlo para manipular y someter a los demás y subyugarlos. No, hay que dárselo. Porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Cristo murió y resucitó el tercer día. Y usted pagó eso. Usted pagó un cheli ahí. Por amor. ¿Eh? Por amor y gratis. ¿O no? Entonces, da por gracia lo que por gracia recibe. Es igual como cuando iban Pablo y cosas predicando, que vino uno que le pidió que le vendieran Simón. Simón, que le vendiera cómo él podía imponer las manos sobre la persona. El mago, ¿no? Sí, el mago. Entonces, Pedro le dijo, entonces, por eso. entonces son cosas que se dan, hermano. Entonces, vuelvo y repito, no todas las personas tienen la misma luz. Porque Dios conoce. Dios conoce los corazones. Y también otra cosa es cómo tú te metes. Cuán profundo tú te metes. Porque, hermano, yo lo digo con toda sinceridad. Gracias a Dios, para la gloria de Dios. Yo digo que de todos los temas puedo hablar. De la Biblia puedo hablar. Mucha gente me para y me hacen preguntas que tú dices, esa pregunta, pero tengo que darle respuesta. Por eso es que desde el púlpito nosotros le predicamos publicación, pero aquí nosotros le enseñamos las escrituras. Amén. Esa es la realidad. Entonces, por eso yo le digo a la persona, oiga bien, estudie esto bien, porque aquí le damos, ¿cuál fue el último libro que terminamos? ¿No fue del Espíritu Santo? ¿No fue del Espíritu Santo? Después el que estamos terminando ahora, ¿no es de la historia de Israel? Le dimos también el reino y poder de la gloria, que habla sobre los libros, el Nuevo Testamento. También el libro que estamos estudiando de Servicio Cristiano habla del Antiguo Testamento. Hermano, si usted pone atención a estos estudios, usted sale bien fornido en las palabras. De eso yo estoy 100% seguro. Y le estamos dando ahora ¿qué? Principio de interpretación, y le damos hermenéutica. Uno tiene que saber enseñar casi de todos los temas de la Biblia, pero tú tienes que definirte en una línea también. Pero tú tienes que enseñar de todos los temas, pero tú tienes que tener una línea bien definida. Es como la medicina. Sí. Le enseñan de todo, pero al final tiene que decir. Sí, pero en ese todo tú tienes que enseñarlo bien. Sí, de todo bien. Porque eso determina tu grado de conocimiento y de luz. Amén. Entonces, el contexto es un pensamiento que, ¿cómo? Hermano, aquí, el contexto es un pensamiento que, ¿va qué? Va entrelazado, entretejido, Unido. Junto. En armonía. en armonía. Es un pensamiento central Central. que se va Uniendo.
que se va desenvolviendo en una sola dirección, tejiendo juntos, en armonía, sincronización, unidad. Entonces, Cuando empezamos, usted decía que el contexto es toda la palabra alrededor de un pasaje. sí, también. Corto, claro. Sí, también. Pero es el contexto inmediato. Es el contexto. Inmediato. No, no, está en el libro. Sí, pero es el contexto inmediato. Se puede definir así. Claro, no se puede de remoto. O sea, No, pero es el contexto inmediato. Todos los versículos que están antes y después, todo alrededor. Y también se puede, lógico, se puede, no hay ningún problema. Pero cuando, por ejemplo, estamos estudiando un tema de un libro, ¿verdad? Y tenemos el tema central, ¿verdad? Entonces todo va unido, va en armonía, todo alrededor. Se puede, no hay ningún problema. Amén. Entonces, sigamos. La unión de los vocablos forman otra palabra que significa tejidos juntos. Esta aplica un hilo central de pensamiento que ha sido entretejido mediante una pieza de literatura, la cual fusiona en un tema central todos los pasajes y pensamientos individuales. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Todos los pasajes y pensamientos individuales. Por ejemplo, si cogemos el libro de Daniel, si cogemos el libro de Ezequiel, si cogemos el libro de Zacarías, si cogemos el libro de Mateo, si cogemos el libro de Mateo, Matius. si cogemos el libro de Mateo, ahí entendemos, por ejemplo, a quién se dirigió Mateo, qué clase de literatura es Mateo, cuál es su tema central, cuál es su estructura, la literatura de Mateo. Todos esos puntos van que tejidos juntos, todo eso enlazado. Entonces vamos a entender cuando leamos cualquier versículo de Mateo. ¿Me di a entender? Va a ser muy importante para nosotros entender esto para evitarnos el día de mañana, y siempre lo voy a repetir, falsas doctrinas, falsas interpretaciones. ¿Me doy a entender? ¿Están aquí conmigo, mis hermanos y hermanas? ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Y a su nombre? Gloria. Cristo viene. Amén. Amén. Sigamos. En esta lección estudiaremos los tres niveles de contexto que existen. El primero es el contexto inmediato. Páreme ahí. Cuando hablamos del contexto inmediato, estamos hablando de los versículos antes y después. Ahora, Cercano. nosotros hablamos y decimos en la lección 4, hablamos de el contexto de una sola palabra. Hablamos del contexto inmediato y el contexto remoto. Hablamos del contexto gramatical, hablamos del contexto del libro, hablamos del contexto bíblico, hablamos del contexto histórico y cultural y el contexto literario. De eso tratamos, pero ahora, esto aquí habla de el contexto inmediato. Eso vamos a tratarlo ahora con un poquito más de profundidad. ¿Sí? Entonces el contexto inmediato, todo lo que está antes y después, porque hay gente que lee un versículo sin leer lo que está antes y después, simplemente coge el versículo. Pedacito que Oye, ¿puedo yo, y esto es muy, ¿puedo yo predicar de un solo versículo, sí o no? de un solo versículo. Sí. ¿Cuándo puedo yo predicar de un solo versículo? ¿Cuándo? Cuando tú conoces todo el contexto. ¡Claro! ¡Claro! Pero si tú no conoces el contexto del versículo, ¿qué va a pasar? Va a enseñar una cosa fuera del contexto. Porque tú no sabes lo que está diciendo. Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a ver. Todo Ese todo, tiene un límite, ¿no? ese todo, se está usando una expresión, Específico, ¿no? sí, pero ese todo se está usando una hipérbole. Ese todo se circunscribe específicamente a que yo puedo resistir las circunstancias adversas y negativas por amor a Cristo. ¿Me dio a entender? Pero la gente se va por otro lado que no es. Que él puede todo. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando tú lees los versículos antes y después, entonces tú entiendes ese todos. Ese todo. Okay, yeah. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Me fortalece en qué? En el amor, en la palabra. fe. En la prueba. La prueba. Claro, con la fe. Claro. Viene el prueba dura. Me fortalecen en la prueba, en las circunstancias adversas y negativas que quieren quitarme mi fe o que quieren hacer que yo deserte de mi fe. ¿Me doy a entender? ¿Están aquí conmigo? Amén. Entonces,
El contexto inmediato, cuando usted lee, se da cuenta, si lee un versículo, por favor lea todo el párrafo, todo el capítulo, para evitarse los problemas de que... La mujer debe permanecer callada. Siga, siga, Seguimos. Bueno, siga, seguimos. en esta, ya yo leí esta lección, sí, que incluye los párrafos que se encuentran inmediatamente antes y después del pasaje del estudio. El segundo es el contexto más amplio, que comprende el pensamiento de una sección, usualmente uno o varios capítulos. Aquí entramos lo que sea en el contexto más amplio. Por ejemplo, nosotros estudiamos una vez acerca de que la Biblia antes no tenía, oye, qué triste que yo no le he traído cosas de cómo para que usted vea cómo estaban los textos en el idioma original antes. Todo estaba unido de palabras. Todo estaba unido de palabras, todo estaba unido, ¿verdad? Y había una persona, porque habían instructores específicamente que, como se llamaban en griego, la persona sabía perfectamente dónde comenzaba y dónde terminaba. Ahora, ¿qué pasa? Que no había, en la Biblia la Biblia no tenía capítulo ni versículo. Amén. Entonces, al no tener capítulo ni versículo, era como una línea recta. Ahora, pero esta gente estaban estudiados y especializados cuándo se comenzaba y cuándo se terminaba. Ahora viene un punto muy importante y es lo siguiente. Que cuando se va a estudiar el contexto más amplio, a veces hay que ver cuándo comienza y dónde termina. ¿Se recuerda el ejercicio que hicimos ¿De la bestia o dragón No, era? sí, hicimos ese, pero también hicimos dos, era con Mateo. Cuando Jesucristo diseña acerca de las reglas y las leyes del reino. Que Jesús vino terminando, no simplemente en algunos versículos primero, sino terminó totalmente muy lejos de los versículos que muchos pensaban que Jesucristo había terminado. Entonces, cuando Cristo termina, por ejemplo, si nos vamos a Mateo, observe, Mateo 5. Sí, tiene un capítulo 7, Sí, 16. sí, para que usted vea. Entonces, esto es muy importante cuando en el capítulo 5 Jesús comienza a hablar sobre la ley del reino. ¿Verdad? Entonces, tiene el capítulo 5, capítulo 6. Y en el capítulo 7, versículo 29, 28 y 29, ahí Cristo termina acerca de la ley del reino. ¿Están entendiendo? Entonces, quiero se puede romper cuando se divide. Si tú coges un pedacito aquí, si tú coges un pedacito, por ejemplo un versículo, y no conoces todo el contexto, por eso le hice la pregunta, ¿cuándo yo puedo predicar o enseñar acerca de un versículo cuando ya yo conozco todo el contexto de él, del versículo, ¿verdad? De todo el capítulo y todo lo que voy a enseñar. Entonces, aquí viene algo muy importante y tenemos que poner atención, es que cuándo comienza y cuándo termina. Ahora tenemos cierta técnica para descubrir cuándo comienza y cuándo termina, para detectar el contexto más amplio. Porque el contexto inmediato son los versículos antes y después, ¿verdad? ¿Me entiendes? Ahora, el contexto son los versículos antes y después. Ahora, el contexto más amplio tenemos que ver cuándo comienza y cuándo termina y le da acceso a otro pensamiento. Ya viene una transición a otro pensamiento. Entonces, ahí podemos determinar ese contexto más amplio. Pero vamos a ver cuáles son las técnicas para determinar el contexto más amplio. Amén. Entonces, Finalmente, sí. el contexto remoto, lejano, que abarca todo el libro en el que se halla el pasaje. Ahora, el contexto remoto, por ejemplo, y lo he dicho, si vamos a estudiar el libro de... No voy a coger Apocalipsis otra vez, vamos a coger el libro de... Hebreos, el libro de los Hebreos. Si yo voy a estudiar el libro de los Hebreos, ¿qué libro del Antiguo Testamento tengo yo que estudiar? Levítico, ¿verdad? Ahora, ya yo me estoy yendo al contexto remoto del libro de los Hebreos. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? El contexto remoto
Quiere decir, es el contexto lejano. Entonces, tenemos el contexto inmediato, que son los versículos antes y después. Tenemos el contexto más amplio, que es comienza y vamos a ver dónde termina, que comienza con otro pensamiento. Ahí se determina el contexto más amplio. Tenemos el contexto remoto, que es el contexto lejano. ¿Me doy a entender? Que tenemos que ir a veces, a otros libros, a otros capítulos, a otros versículos, para entender mejor lo que en realidad se está diciendo. Para evitarnos predicar otra cosa que no sea lo que el autor quiso decir, o mejor dicho, lo que el Espíritu Santo en realidad inspiró. Nos salgamos del contexto. Exactamente. Entonces, la ley del contexto establece que un versículo o frase bíblica, Charlie, No puede significar en forma aislada lo que no significa dentro de su contexto más amplio. entonces no puede, oye esto, no puede significar en forma aislada. Aislado, ¿tú sabes lo que es aislado, verdad? Aislado es sacarlo y ponerlo en otro lugar. No puede significar en forma aislada lo que no significa dentro de su contexto más amplio. Amén. No puede significar de forma aislada otra cosa. ¿Me entiendes? Si de forma aislada usted lo aísla y le da otro significado, entonces no le está dando el significado que tiene en su contexto. Porque el contexto define el significado, define el término. Amén. Amén. Entonces, identificar la correcta definición de contexto inmediato de un pasaje bíblico. 5.2. Yorladi, por favor. Contexto inmediato. Todavía puedo recordar vivamente el día en que recién converso entró a mi oficina arrastrando los pies y muy triste. Vaya a Hebreo capítulo 10, versículo 26 y 27, por favor. Antes de... ¿Hebreo qué? Hebreo capítulo 10, versículo 26 y 27. ¿Sí? ¿Qué le pasaba? Que recién convertido. Venía cayéndose seguro. 10, 20, 27. Capítulo 10, versículo 26 y 27. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación del juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahora fíjense que él pensaba que ya no había perdón para él. Se acabó. Pero él lo tomó aisladamente. No leyó todo. Trae vida y esperanza. No leyó todo. Lo que está diciendo aquí es cuando una persona se separa totalmente de Jesús y peca deliberadamente. Entonces, si peca deliberadamente y no se aferra al sacrificio de Cristo como medio de salvación, entonces para esa persona ya no queda, porque no hay otro medio. ¿Me dio a entender? No hay otro medio, solo Jesús. Entonces, a eso es lo que se está refiriendo. Entonces él pensaba que ya pecó, olvídate, cayó de la gracia, olvídate, ya no hay perdón, ya lo que le espera es el juicio. No, está hablando de personas que deliberadamente pecan, que se apartan de Jesús. Por ejemplo, los hebreos, y por el que creen salvo siempre salvo, los hebreos se estaban aferrando más a la ley que al sacrificio de Cristo. Entonces se estaban apartando de Cristo. Entonces por eso el escritor del libro de los hebreos le dice bien claro que cuando una persona peca deliberadamente, se aparta de Cristo y comienza a poner su fe en otra fuente, que no es en el sacrificio, la muerte y resurrección de Cristo, y su sangre, su nombre como Salvador, entonces la persona no queda más remedio para esa persona, sino que el juicio. De eso está hablando. Pero si la persona se arrepiente, el Señor lo perdona. ¿Me debe entender? Entonces, por eso cuando se toma aisladamente el versículo, entonces le damos otro sentido. Le damos otro significado. Por eso el capítulo, versículo, frase, tiene que estar definida dentro de su Contexto. contexto. Ahora léalo para que usted vea. ¿Por qué está tan triste? Le pregunté compasivamente, ¿por qué he pecado y no queda más sacrificio para que pueda ser perdonado? Oye, imagínese eso. Ya no queda más sacrificio. Pequé ya, me voy para el infierno. Pero hay un versículo que pone que si, ¿cómo es que si el hombre
Cayera tenemos abogados, esto, ¿no? Ahí tenía que agarrar eso. En primera de Juan capítulo 2, si no me equivoco, dice, hijitos, Sí, pecados. No, esto lo digo sí, para pero que no sí, pequéis, pero si alguno de vosotros ha pecado, claro, eso. abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por lo de todo el mundo. Oiga, sino por lo de todo el mundo. Amén. Entonces, aquí viene un problema que el cristiano pensaba, el hermanito pensaba, ya estoy marcado para el infierno. Lo que el diablo quiere para que uno siga pecando. Pero ahora viene el punto, y usted se va a reír conmigo, aló, Claro. ponga atención. Hay gente que piensa, oiga esto, que si usted si usted peca, ya usted cayó de la gracia. Wow. Que ya Qué fuerte. tiene que, tiene que bautizarse de nuevo, tiene que arrepentirse de nuevo. Señores, si usted falla, entonces entra lo que se llama reconciliación, porque es el ministerio de la reconciliación. O si no, ¿cuántas veces se tiene que bautizar? Imagínese usted. Aquí No, usted manda pero, un bautizado, 60 aló, veces. usted se ríe, pero hay alineamientos que son así. Wow. So, Usted ve lo importante de que uno conozca. Como lavar los pecados en el agua. Por ejemplo, La sangre de Cristo que lava los pecados. dígame, en el bautismo, algunos dicen que si tú no te has bautizado, tú no eres salvo. Hay que bautizarse. Hay que bautizarse. Pero recordemos que aquí hay un punto muy importante. ¿Qué significa el bautismo? Hay gente que dice que el bautismo es que te santifica y que el bautismo es que te salva. Oiga, la salvación no es un ritual, la salvación es Jesucristo. amén. Su mandato. Hay que bautizarse. No me malinterprete. Ya. Por eso la persona tiene que prepararse y saber lo que va a hacer cuando va a ir a las aguas. Amén. Porque es un testimonio de buena conciencia, de buena expresión, de buena conciencia hacia Dios, que usted da, de que usted va a vivir conforme al hombre nuevo que Cristo ha hecho en usted cuando usted se convirtió al Señor. Entonces allí usted va a dar el testimonio. Amén. Amén. Eso es. Pero ya de que usted recibió a Cristo, ya usted es salvo, ha sido lavado de sus pecados. Y si muere en esa condición, usted va para el cielo, directo y en vivo. Amén. Sigamos. Dijo bruscamente, me quedé pasmado y le respondí sin pensar, oh, ¿y con cuántos sacrificios por el pecado tuvo usted que comenzar? El problema de este hombre surgió por tratar de interpretar un versículo difícil aislado de su contexto. ¿Aislado de qué? De su contexto. ¿Aislado de qué? De su contexto. Entonces vuelvo y repito, mantenga en mente, la ley no puede significar en forma aislada, lo que no significa dentro de su contexto más amplio. No puede significar de forma, si usted lo aísla y le da otro significado, eso no lo dice el contexto. ¿Está entendiendo? De forma aislada no puede definirse el significado del contexto, el término, la frase, el versículo tiene que ser definido dentro de su contexto Amén. que ha sido dado. Entonces es como el que decía que si tu brazo te ocasión de pecar y había uno que se cortó otra cosa. Entonces, Sí, pero ahora viene el punto. Tenemos que entender la figura retórica que se está usando allí. Pero él la cogió. Por eso es importante conocer oiga, hermano, es importante conocer las reglas de interpretación. Óigame, lo que está diciendo allí, si hay algo que impide, algún pecado impide Claro, que tú déjalo. entres al reino de los cielos, quítalo de tu vida Ya. para que pueda entrar. Pero no es que mutile uno de tus No que miembros va de tu cuerpo. literalmente y vaya. ¿Me entiendes? No es eso. Y ese es el punto, por eso, hermano, oiga, miren, en el amor de Cristo, ponga atención a esto. Se va a recordar de mí. Ponga atención a lo que se le está enseñando aquí. Es muy importante. Para que se evite grandes problemas. Mal es mayor. Créamelo. El Señor le dijo a Adán, no comas, el día que comas vas a morir. ¿Y qué hizo Adán? Y hoy en día, ¿cómo está la humanidad? Caído. Muerto, literal. Muerto el pecado, ¿Me pero doy a entender? Si el Señor te dice no lo haga, el Señor sabe por qué te dice no lo haga. Si el Señor te dice no cruces esa línea, no cruces esa línea. El Señor no es loco, el Señor sabe por qué te dice no cruces esa línea. Si el Señor te dice no mires, vete Y no miras y no mires atrás, ¿qué hizo la mujer de Lot? miró para atrás.
Te están diciendo que no mires. Quiero usar. Me dicen no mire. Eso. Ni que me Y lo caiga más un zapato, duro. pero yo para atrás, nada, me voy sin zapato. Si él te está diciendo, escapa por tu vida, no mires atrás, porque tienes que mirar. Sabrá Dios lo que te va a pasar si te tocan el juicio que No, imagínate, y te manda escolta, y como quiera tú... Entonces- tú solo, no, que déjame ir por allí, porque te mandó con gente que te van a llevar por aquí, ¿eh? Entonces, pongamos atención a estos métodos y por favor en su casa practique, aunque sea media hora, que le va a ayudar mucho. Por eso yo no voy a dejar de enseñar esta materia en esta iglesia, Amén. porque es muy importante. Si la vamos a repetir 1000 veces, la repetimos 1000 veces. Ok. Hasta que usted domine las cosas que le van a ser útiles para el día de mañana. ¿Sabe por qué? A mí me gusta ser de estas personas. Hay gente que te dicen las cosas, pero yo me gusta decirte y enseñarte cómo hacer las cosas. Es muy diferente cuando a ti te enseñan a usar las herramientas que Dios te ha dado, ¿verdad? Si tú sabes usar esas herramientas tú por ti mismo, que tú sabes defenderte, que tú sabes estudiar la Biblia, que tú sabes escudriñar, que tú sabes dónde buscar, que tú sabes cómo discernir, entonces, hermanos, a mí me gusta ser de esa persona que te enseña a usar las herramientas que Dios te ha dado. Ahora, yo aporto para que tú crezcas y desarrolles, para evitar que tú caigas en falsa doctrina. O que te engañen o que te manipulen. ¿Entiendes? Entonces, como hoy en día estamos viviendo un tiempo de una apostasía aterradora, entonces es importante que usted conozca estas herramientas que le van a ayudar mucho. Sigamos. El versículo dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Hebreos 10, 26, 27. Si se toma en forma aislada, el versículo parece enseñar que todo pecado cometido después de la salvación trae como consecuencia cierta condenación. Sin embargo, dentro del contexto inmediato, el versículo tiene un significado muy distinto. Observe que los versículos que lo anteceden indican que no hay más ofrenda por el pecado. Cristo. Hebreos 10, 18. Vaya allá para que usted vea. Ahí mismo en el capítulo. 10, 18. ¿Sí? Con fuerza, por favor. Ah, yo pensé que ya lo iba a leer, yo estoy... 10, 18, léalo. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Y el 19? ¿No? Solo el 18. El 18. Ahora siga leyendo el libro para que usted vea. ¿Dónde íbamos? Sin embargo, dentro del contexto inmediato... No, también los versículos. A ver. Hebreos 10. Así, también los versículos que siguen a este pasaje expresan claramente que el pecado del que se está hablando es el rechazo a Cristo. ¿O no? Versículo 29. No se está hablando que usted cometió un fallo, está hablando del rechazo. Vamos a hablar de un descarriarse. Ya. Que ya tú no quieres estar en esa vida de estar obedeciendo. Exactamente, eso es. Entonces, ahí, de eso es que está tratando el texto, los versículos dentro del texto. Entonces, él lo tomó aisladamente y pensó que ya lo que le esperaba era el juicio, fuego contigo. Pero él cometió un error, y él tenía dolor por lo que había cometido. Entonces, sí, él puede... Pero ya sentir dolor es algo bien. Sí, entonces lo que está diciendo es simplemente pide perdón y sigue adelante. Pero él pensaba que ya. Exactamente. Que Sigamos. no había más perdón. Porque el texto lo que está hablando es el alejamiento total Ajá. de la fe y del camino en el Señor Jesucristo. Sigamos. Así pues, lo que el versículo en realidad dice es que cualquiera que recibe el conocimiento de la salvación y continúa pecando, en este caso dependiente de los sacrificios de la ley mosaica, ha rechazado el único sacrificio que verdaderamente perdona los pecados, el sacrificio de Cristo. Lo que pasaba era en el contexto del libro, el mensaje central de entender la supremacía de Cristo por encima de todo, ¿verdad? Ahora, el punto es que ellos se estaban aferrando más todavía a la ley mosaica y a los rituales de la ley de Moisés. Entonces, al aferrarse, porque dice que si dependo de la ley, de Cristo me desligo.
Porque tú no puedes estar en ley y fe. Porque nadie es justificado por las obras de la ley. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Entonces, nadie es justificado por las obras. Entonces, el problema aquí era que los hebreos estaban dependiendo de las obras, de los rituales, de las obras de la ley todavía. Para los que dicen salvo siempre salvo. Que lean bien ese contexto. ¿Usted ve? Lo importante es el contexto. Porque hay algunos, yo he escuchado maestros. No, porque el autor no está diciendo eso. Y levanta una ingeniosidad teológica. Que tú dices, pero el texto no dice eso. Está aislando. Entonces cuando se aísla, entonces ya le está dando el significado que ellos quieren. No lo que el escritor quiso decir. Y el propósito de la interpretación es... ¿Charlie? No, o sea, el sentido del autor original. ¿Sabe qué quiso decir el autor? El original, sí. Entonces, yo no puedo coger y aislarlo. Y eso es lo que... Cuando yo digo, pero él está aislándose para justificar que, para dar a entender que es su alineamiento. Pero eso no es lo que dice el texto. Eso no es lo que dice el texto. Y yo he escuchado grandes maestros que se apoyan en que la salvación no se puede perder. Hermano, vuelvo y lo voy a repetir para los que no están viendo. La salvación es Jesucristo. Y Jesucristo tiene un plan de salvación para toda la humanidad. Lógico que la salvación no se pierde. Quien se pierde eres tú, que te sale del plan de salvación por desobediencia a los mandamientos que hay en ese plan redentor. Eres tú la persona que te pierde, no el plan de salvación. Entonces ha habido mucha mala interpretación en eso. Hasta el día de hoy. Vamos a terminar para dejarlo en el capítulo, en el 5.3, por favor. Vamos. El error de interpretación cometido por el recién convertido es el error más común dentro de la falsa interpretación. Interpretar un pensamiento a medias, separado del contexto inmediato, circundante, como si se trata de un pensamiento completo. El contexto inmediato material, que está inmediatamente antes y después del pasaje en estudio, usualmente un párrafo o dos, forma parte del pensamiento total del pasaje y por lo tanto debe ser siempre examinado. Entonces, ¿cuál fue el fallo de este cristiano? ¿Cuál fue el fallo? No entendió Que el lo tomó contexto. aislado. ¿El contexto qué? Lo aisló. ¿Cuál? Inmediato. Sí, el contexto, los versículos antes y después, Y después. ni se puso a investigar el contexto más amplio. Ok, contexto inmediato habla de los versículos antes y después, ¿verdad? Ahora, el contexto más amplio es cuando comienza y cuando termina. Saber dónde comienza y dónde Y cuando termina. Ahora, el contexto remoto habla de lejano. Por ejemplo, el contexto remoto del libro de Hebreos es el libro de Levítico. Un ejemplo que está en el Antiguo Testamento. ¿Me doy a entender? Entonces, esto es muy importante para evitarnos problemas. Ahora, hay alguna regla. Vamos a ver. Usted puede evitar ese error de interpretación si sigue los siguientes pasos. Primero, identificar el pensamiento completo del pasaje en estudio. Segundo, lea los párrafos que están directamente antes y después del pensamiento completo. En otra palabra, antes y después el contexto inmediato. Y vamos después a estudiar cómo identificar el pensamiento completo en el 5.3. Pero ahora vamos a hacer el ejercicio para terminar. El contexto inmediato de un pasaje se refiere a... El material. Sí. ¿Qué dice la C? El material que está inmediatamente antes y después del pasaje en cuestión. Ok. Entonces, nos quedamos en el punto, en 5.3, y vamos a identificar el pensamiento completo. ¿Cómo podemos identificar el pensamiento completo? Ya sabemos cuál es el contexto inmediato y el contexto remoto. Pero tenemos que analizar y usar la técnica para descubrir el pensamiento completo. Eso es lo que vamos a estudiar mañana. Entonces, Dios le bendiga a los que nos están sintonizando. Dios le guarde, Dios le proteja. Dios esté con usted. Si usted no es cristiano, busque a Cristo, arrepiéntese, reciba a Jesús y sea salvo. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga. Amén. Pastor, por favor, podemos orar por mi sobrino que lo operan mañana del brazo.